Se trata de hablar sobre la educación personalizada. El concepto de educación personalizada es muy importante, entiendo yo, porque lo que la educación debe siempre buscar es tratar a cada uno como una persona. La educación personalizada no es simplemente una educación individualizada en el sentido de una educación adaptada a cómo es cada uno, porque eso está bien, pero eso lo hacen también las máquinas, ¿no? Que, por ejemplo, tengo un teléfono y si lo enciendo, me reconoce, me trata individualmente, a mí distinto que a otros, pero no me trata como una persona, porque para tratar como una persona pues hay que ser otra persona. Y creo que el asunto importante en la educación personalizada es tener una constante reflexión de cómo trabajar para que cada uno sea atendido como una persona, con toda la dignidad, con toda la confianza, con todo el afecto y la ayuda que merece, ¿no? Yo, por supuesto, esta foto para iniciar de una chica que se ve que tiene una mirada que es de atención personal y, y aprender a tratar a cada uno de modo personal es una tarea que dura toda la vida, porque siempre podemos mejorar, siempre podemos lograr que nuestra mirada sobre otra persona, nuestra conversación, nuestra atención sea más personal y que tenga así, lógicamente, una mejor calidad la convivencia. O sea, para que el mundo sea mejor, para que se humanice, para que mejore gracias al trabajo nuestro, es fundamental que siempre eh, la educación esté en torno al encuentro personal, que cada uno, que cada trato, cada encuentro que tengamos con una persona, aunque tengamos en el aula 30 o 35 o 40, sea siempre un encuentro al servicio del crecimiento personal y un crecimiento que es tanto del educando como del educador. O sea, la educación tampoco debe verse como unas personas sabias, que se supone que somos nosotros, y unas personas menos sabias, que son los alumnos a los que tenemos que ayudar a crecer, porque siempre un profesor también tiene que plantearse, como sucede con cualquier encuentro personal, tiene que encontrar un crecimiento en su actividad educativa. O sea, los profesores, cada día, después de terminar nuestras clases, tenemos que pensar si eso nos ha hecho mejorar como personas. Y lo normal es que sea así, porque si hemos tratado como personas a cada uno y le hemos procurado dar la atención que merecen, la mejor que hemos podido, eso sin duda habrá sido una ayuda para ellos, para los alumnos, pero también para nosotros, porque las personas nos hacemos mejores ayudando a ser mejores a los demás. Y eso creo que es importante para que no se vea la educación como un simple servicio, ¿no? Yo cobro un sueldo, doy unas clases, aprenden una instrucción, en un examen compruebo que se lo saben y se acabó. Eso es un servicio, una prestación de servicios, pero la educación hay una prestación de servicio porque lógicamente cada profesor tiene que tener su contrato, su sueldo y su horario, pero que todo eso tiene que estar al servicio de algo mucho más alto. Y a mí me parece, el otro día lo comentaba con una persona que me lo ha dicho ya varias veces, ¿no? Que muchas familias ahora tienen una relación más de cuidado que de relación personal. Y esto lo digo porque es muy habitual que he puesto por eso esta imagen, ¿no? De las madres o padres helicóptero, ¿no? Que son padres que están constantemente pendientes del niño y que monitorizan todo lo que hace, que no le dejan un momento de autonomía y de tranquilidad y que son tremendamente invasivos, ¿no? Y cuando se trata así a las personas, lo que sucede es que en vez de tratarles como personas, se les trata como seres que tienen que ser controlados. Y la educación no puede ser una dinámica de control. Siempre hay un cierto control, como es natural en cualquier comunidad, pero que lo que hay que poner más de relieve y lo que hay que dar protagonismo es a la relación personal. Y por eso tiene que haber una conversación, una escucha. Esto de la escucha es interesante porque muchas veces los padres dicen, es que mi hijo no me escucha. Y claro, a lo mejor habría que decir, ¿y tú le escuchas a él? Porque muchas veces las personas que dicen que sus hijos no les escuchan,
lo que sucede es que no están dispuestos a mantener una conversación o no están predispuestos y no están con idea de sondear qué piensan sus hijos o qué piensan sus alumnos, sino únicamente quieren como trasladarles unos conocimientos o unos valores, pero no los tratan como personas con independencia de criterio, con personas que tienen ideas propias, que tienen sus propias reflexiones, sus propios objetivos en la vida, sus valores, que no tienen por qué ser exactamente igual que los nuestros, y que son personas que merecen todo nuestro respeto, todo nuestro afecto y todo un deseo por nuestra parte de ayuda y de impulso a su autonomía personal, porque nosotros en la educación no buscamos que los alumnos sean como nosotros. Yo entiendo que nos pueda gustar que sean como nosotros, pero yo creo que nos tiene que gustar aún más que sean ellos mismos y que sean personas que tengan opiniones propias, que tengan ideas propias, que tengan un proyecto de vida propio y que se inspiren en lo que hacemos nosotros, porque nosotros procuramos hacer las cosas con la máxima rectitud, pero que no sea una cosa de imposición, sino sobre todo una dinámica de inspiración. Y educar de modo personal, decíamos, ¿qué significa? Yo había puesto aquí una idea que es muy sencilla, que yo se lo he escuchado a José Víctor Orón, que creo que también ha estado con vosotros, que la cuestión es ser significativo para el otro, porque no es una cuestión simplemente de afecto, porque ahí las madres helicópteros pueden poner mucho afecto, pero no tratan de modo personal a sus hijos. No se trata simplemente de afecto, sino de que ese niño o esa niña se da cuenta de que para el adulto es una persona no simplemente que tiene que controlar, sino una persona con todas sus características, que es una persona significativa, que sus opiniones, sus ideas le importan y que se tiene que producir esa alegría del encuentro personal y de la vida compartida. O sea, cuando dos personas se encuentran y hay un verdadero encuentro personal, para los dos es una satisfacción. Y por eso yo lo he escuchado muchas veces que en la escuela lo que es importante es cuál es el relato del alumno que llega a casa. Cuando llega a casa, ¿qué cuenta? ¿Qué dice? Si está deseando al día siguiente volver y encontrarse con su profesora, con su profesor, y si le alegra verla, aunque a lo mejor haya una dinámica de exigencia importante, pero hay un afecto claro en esa relación, hay una vida compartida. Y por eso eso es algo que la escuela, junto a tener un currículum y tener toda una serie de objetivos, la escuela y la familia tienen que impulsar ese encuentro personal a todos los niveles. Digo a todos los niveles porque también lo debe haber con la familia. O sea, la relación entre la familia y la escuela, la relación entre las familias entre sí, la relación entre los alumnos, la relación entre alumnos y profesores, todas las relaciones a todos los niveles, a 360 grados que hay en la escuela, tienen que ser relaciones personales, en el sentido que intento explicar aquí, de ver en el otro una persona merecedora de toda su dignidad. Ese es el fundamento básico de la educación personalizada, que repito, el fundamento no es individualizar, porque hay gente que piensa, bueno, yo hago un plan adaptado para cada alumno y yo le hago una adaptación curricular y le hago un trato especial porque tiene una necesidad especial o por ser vulnerable. Está muy bien, lógicamente, pero lo importante es que todos se ven atendidos como una persona, ¿no? Y también yo creo que la tradición que hay en todo el mundo, en la escuela, es dar una gran importancia a los contenidos. De hecho, muchas veces sucede cuando uno habla con las familias en un colegio que lo que le importa a los padres es que su hijo saque unas buenas calificaciones, que pase curso y que vaya a encontrar en el futuro un buen trabajo. Y está bien, pero yo creo que todos sabemos que el éxito de una escuela no es simplemente que la gente aprenda muchas matemáticas, mucho inglés o mucha lengua, que por supuesto que hay que aprenderlo, sino que además de aprender esos conocimientos, pues tiene que haber un crecimiento en las personas y en la calidad de las relaciones que esas personas tengan. Porque si una persona sale de la escuela sabiendo 5 idiomas y siendo un genio en matemáticas, en ciencias, en lo que sea, pero esa persona no tiene una capacidad buena de relación con los demás, pues esa persona va a ser muy desgraciada en la vida. Y uno dice, ¿y cómo se ha podido una persona pasar 20 años en un aula
le han exigido en un montón de cosas y no le han ayudado a ser mejor persona. ¿Cómo es posible que, bueno, yo no digo que haya que tener una asignatura que se titule Ser buena persona, pero sí que tiene que estar como de modo transversal en toda la vida de la escuela, en todas las clases, en el patio, en el pasillo, en el comedor, en toda la relación humana que hay, tiene que estar como muy presente esa idea de cuidar esa relación personal. Bueno, he puesto antes esta foto que se ve que es un niño ayudando a otra niña. Es una foto muy sencilla, pero yo creo que muy reveladora de lo que es una persona que se preocupa por otra. Y esto es una cuestión que tenemos que lograr que se produzca de modo natural. En algunos casos se produce de modo espontáneo, en otros lo que hace falta es ayudar a las personas a salir de sí mismas, porque el niño desde pequeño es por principio una persona encerrada en un entorno muy corto y poco a poco ese entorno se va ampliando. Y el adulto, tanto los padres como los profesores, uno de sus trabajos principales es ayudarle a abrirse a su entorno y a salir de su autorreferencialidad y salir de su egocentrismo y hacerle ver las necesidades de los demás. Por eso el adulto tiene que tener esa preocupación de no simplemente imponer un código de conducta, de decir esto está bien, esto está mal, sino también hacer reflexionar a los alumnos sobre cómo su actitud, su conducta está afectando a los demás y hacerles ver que esto que han hecho ha molestado a otro, o que han interrumpido al otro, o que le han dejado atrás, o que se han despreocupado de él, o que han tenido una actitud que ha resultado egoísta o ha resultado por lo que sea molesta para la otra persona. Y luego también es muy importante en educación, estamos constantemente hablando de autonomía y realmente buscamos que tengan autonomía, pero esa autonomía tiene que ser con un sentido de cooperación. O sea, que los niños sean autónomos es una cosa positiva, pero no se trata de que sean tan independientes que no se relacionen con los demás. O sea que para desarrollar la propia vida hace falta un sentido de cooperación y de servicio y de mejora y de contribución a la mejora y a la construcción de la sociedad. Porque, repito el mismo ejemplo de antes, si una persona se pasa 20 años entre la escuela y la universidad y luego sale y es una persona muy preparada, pero preparada para su propio egoísmo, va a ser una persona desgraciada y va a hacer desgraciados a los que tenga alrededor. Porque lo que es importante es que nuestro trabajo tenga una perspectiva de construir el propio futuro. Es verdad, no es nada negativo, pero sobre todo de contribuir a hacer una sociedad y un mundo mejor, porque si el mundo no es mejor, nosotros tampoco estaremos mejor. Y si cada uno tiene una preocupación únicamente por su egoísmo, el resultado será una lucha de egos. En cambio, si logramos que el mundo, en vez de ser una lucha de egos que pugnan para tener una mejor posición en contraposición a los demás, si conseguimos que esas personas lo que luchen es por hacer un mundo mejor con un sentido de servicio a los demás. Y yo citaba aquí a Spinoza que decía muy sabiamente que la alegría tiene mucho que ver con la relación humana. O sea, para disfrutar de algo, de lo que sea, desde que uno es muy listo, a que uno es muy guapo, a que uno tiene algo o que sabe muchísimo, si uno no lo hace en relación a los demás, no le aporta absolutamente nada. Por eso decía aquí que la alegría nace donde uno más uno es más de dos. En el sentido de que, por ejemplo, cuando dos personas son amigas y se encuentran, en ese momento son más que ellas dos solas. La suma de los dos es más. Cuando una madre y una hija, o un hijo, o un padre, o hermanos, o lo que sea, compañeros, cuando el estar juntos supone ser más que ellos individualmente, esa relación, ese encuentro personal, es la fuente más importante de alegría y de satisfacción en la vida de las personas. Por eso he puesto esta foto que es también muy significativa, ¿no? Hay niños que en la escuela se ve desde muy pequeños que tienen una capacidad especial para percibir las necesidades y las emociones de los demás y que tienen talento, ¿no? Como este niño que le pone la mano sobre la cabeza para intentar consolarle y se da cuenta de que las personas necesitamos de los demás. Esto también se ha visto mucho con el COVID, ¿no?
que, que todos necesitamos mucho de los demás para que nuestra vida funcione y que la educación tiene mucho que ver con eso que decíamos de sacar a las personas del propio ego para estar un poco pendiente de los demás. Y bueno, el trato individualizado, pues ese encuentro se puede presentar, como decíamos, dentro de muchos escenarios diferentes. Y, y hay que conseguir lo que decíamos, que en el patio, que en el recreo, que en el pasillo, que en un momento que al comienzo de la clase o al final, en un saludo a uno, en un saludo a otro, en un pequeño comentario, en una anotación que uno pone en el cuaderno o en el examen, incluso en una mirada de aprobación o de reprobación que un profesor tiene en clase. En todo eso hay un gran encuentro personal. Yo creo que un buen profesor, cuando entra en clase, de un golpe de vista sobre sus alumnos, enseguida se da cuenta de si uno está triste o uno está ausente. Vamos, ausente, está presente pero con la mente ausente, o si está con cualquier problema, porque cuando uno tiene afecto por las personas enseguida mmm, percibe cuáles son sus emociones. Y repito, eso es lo que humaniza la enseñanza y lo que humaniza toda la sociedad. Quería hacer ahora un pequeño recorrido sobre la aportación de, de la fe y de la Iglesia a la educación, que yo creo que es interesante porque, bueno, no sé si sabéis mucho o poco de cuál es la historia de la educación, pero os puedo decir que la educación no es algo que haya nacido hace, vamos, la escuela tal como la conocemos no es muy antigua. Cuando más desarrollo tuvo fue en el siglo XVI, y la verdad es que casi todos los avances que ha tenido la educación ha sido casi siempre bajo el impulso y las aportaciones de los grandes santos. O sea, ha habido grandes pedagogos y grandes sabios, pero realmente las personas que más han influido en la historia de la educación han sido los grandes santos, que eran sabios también porque lo eran, pero sobre todo eran personas que con su propia vida abrieron camino a nuevas formas de entender la educación y la persona y de ponerla en práctica. Y por eso no solamente hicieron consideraciones muy inteligentes sobre cómo hay que educar, sino que lo hicieron ellos y crearon instituciones que lo hicieron realidad. Y se me ocurre empezar bueno, pongo aquí una cita de Benedicto XVI en la jornada de Colonia en Alemania en 2005. Yo estuve allí, me acuerdo muy bien. Él decía también esta idea, que en las vicisitudes de la historia los santos han sido los verdaderos reformadores que han remontado a la humanidad de los valles oscuros en que estaba. O sea, normalmente no han sido los grandes intelectuales los que han sacado a las grandes comunidades humanas de sus crisis, sino personas que han sabido despertar esas energías espirituales que tienen mucho que ver con la fe. Y os decía del siglo XVI porque fue San Ignacio de Loyola principalmente el que empezó en España y en Italia las primeras escuelas de lo que hoy se conoce como un colegio, ¿no? Antes existían las escuelas en las catedrales, en los municipios, en los monasterios, pero eran siempre una cosa como mucho menos organizada, ¿no? Y San Ignacio, que al principio no pensaba en hacer escuelas, en determinado momento se decidió a hacerlo y desarrolló muchísimo el estilo de cómo tiene que ser. Y de hecho, antes del final de siglo, que ya tenían casi 100 escuelas, publicaron las Ratio Institutiones, que fue como el manual de lo que es una escuela que utilizaron muchísimas instituciones a lo largo de los siglos siguientes y que tuvo una importancia enorme. Otro personaje muy interesante fue San José de Calasanz, que, que también a final del siglo XVI y a consecuencia de una gran inundación que hubo en Roma, pues se dio cuenta que había muchos niños sin escuela, y en la sacristía de una iglesia pues comenzó la primera escuela gratuita de Europa. La escuela fue propiamente la primera escuela pública, porque fue la primera escuela pública en el sentido anglosajón de que está abierto a todos y que es gratuita. Y fue el inventor efectivamente de estas escuelas que ya no eran para la gente que lo podía pagar,
sino que eran para cualquiera, de cualquier gente pobre, gente de cualquier religión, y basada precisamente en entender al niño como imagen de Dios. Y de ahí el principio de igualdad de todos. Y uno piensa, ¿esto se ha pensado siempre así? Pues no. La idea de que todos somos iguales no es una idea que haya estado siempre presente en nuestra cultura en absoluto. Y la idea de que una persona sin recursos tenga derecho a ser atendida y educada es una idea que no nació espontáneamente, nació de una mirada del encuentro personal, de una mirada que algunas personas supieron tener y hicieron una aportación importantísima al mundo de la educación. Otra pequeña cuestión, Santa Juana del Estonac, con 51 años en 1607, cuando ya había tenido una familia numerosa y ya estaban todos emancipados, porque por aquellos tiempos todo era un poco más rápido que ahora, pues pensó que tenía que poner en marcha una congregación religiosa dedicada a la educación de la mujer. Y fue la primera congregación que se dedicó a la enseñanza de la mujer. Y era algo que ahora nos parece evidente, pero que entonces no era evidente en absoluto, es más, nadie lo hacía. ¿Y por qué fue también? Por una mirada personal, porque ya no es una cuestión simplemente de seguir lo que la cultura en que vive promueve, sino que por encima de la cultura en que uno vive, uno tiene una mirada verdaderamente personal y es cuando descubre que esa pasión por los otros también tiene que incluir a la mujer y fue un avance enorme. De hecho, se llamó la Compañía de María en paralelo a lo que es la Compañía de Jesús y utilizó la misma espiritualidad de los jesuitas y en muy poco tiempo hizo muchísimos colegios y supuso un cambio enorme en lo que es la historia de la educación. Muy poco después, Santa Luisa de Marillac fundó las Hijas de la Caridad, que durante mucho tiempo han sido la congregación más extendida en todo el mundo, con miles de colegios. En España tenían más de 150 colegios. Y luego San Juan Bosco. San Juan Bosco tuvo otra mirada, otra aportación muy importante, que es lo que él llamó el sistema preventivo, porque hasta entonces la educación había tenido un trasfondo muy de vigilancia y un poco represivo, diría yo. Y él implantó muchas costumbres que se hicieron habituales en las escuelas y que humanizaron muchísimo la educación. Y con este saludo que todavía hacen los colegios salesianos y de salesianas, de los buenos días, del saludo afectuoso del director y la reflexión a todos los alumnos, lo de hacerse amar de los alumnos para así hacerse respetar. Él empezó con los niños más difíciles, no empezó con los fáciles. Y creo que esto también es un ejemplo que os puede servir. Yo os recomiendo leer su biografía y leer cosas que ha escrito porque son tremendamente inspiradores para cualquiera que quiera dedicarse a la enseñanza. O San Marcelino Champagnat, que también, pues, bueno, su historia es muy bonita porque es un sacerdote de 27 años recién ordenado que acude a una aldea cerca de París para atender a un chico de 16 años que se está muriendo y ve que ese chico nunca ha oído hablar de Dios, nunca. Y bueno, pues eso le deja tan impresionado que se da cuenta de que hay una necesidad enorme de educación entre la gente joven y así nace la congregación de los hermanos maristas, ¿no? Que también tienen hoy más de 1000 colegios en todo el mundo. O San Juan Bautista de la Salle, que es el patrono universal de los maestros, que también sin buscarlo, pues acudió a ayudar a un amigo en una pequeña escuela y al final pues ahí descubrió su vocación, una vocación que no había pensado y que es la que inspiró toda su vida y ha inspirado una institución potentísima también en la educación en todo el mundo. Bueno, y podría seguir así durante horas hablando sobre grandes personas que han tenido una mirada diferente sobre el niño, sobre la niña, y que han sabido ver cosas que otros hasta entonces no habían visto y han sabido hacer una educación mejor. Y no simplemente han escrito un libro o han dado una sesión muy bonita hablando de esto, ¿no? Sino que han dedicado su vida a instituciones que han promovido escuelas con ese espíritu y que han tenido una continuidad de siglos. Y esto es lo que realmente ha transformado la educación en todo el mundo. Y por eso a mí me gusta citar
mucho a los santos porque estas personas son las que se habla de ellos y sus obras permanecen 200, 300 o 400 años después. Sin embargo, sabios pedagogos que se les cite después de 100 años, pues hay bastante pocos, ¿eh? Uno se lee a Rousseau, por ejemplo, que es quizá de los más citados y se queda sobrecogido, ¿no? de las ideas que tenía, que algunas han sido muy buenas para la educación, otras han sido desastrosas. Y, y bueno, pues hago esta pequeña reflexión y os hablo también, quería hablar de San José María Escrivá en cuanto a lo que ha aportado a la educación personalizada y que lo ha hecho precisamente sin tratar de escribir ni de hacer ningún tratado de educación. Le cito de modo especial porque al final pues, ha sido el fundador de vuestra universidad y, y hizo aportaciones muy valiosas al mundo de la educación cuando precisamente insistió en que no quería que el Opus Dei tuviera una escuela pedagógica propia, que no tuviera un estilo pedagógico o una didáctica propia del Opus Dei, pero sí tenía una cosa que es importante, y es que esas aportaciones no eran de orden técnico metodológico, sino que eran sobre todo sobre el espíritu que debe informar a la educación, del modo de tratar a la persona y de entenderla. Y por eso, precisamente, tienen un valor permanente y se expresan en valores que son diferentes en un lugar o en otro, en una época o en otra, en una cultura u otra. Y por eso son ideas que tienen una enorme pluralidad, pero al tiempo un enorme arraigo en cada lugar y en cada momento, porque no es un método fijo que deba aplicarse en sitios diferentes, sino un modo de mirar a la persona muy personal. Y yo me he hecho un pequeño resumen que quiero pasar rápido de las ideas que San José María hablaba de la educación y que precisamente están centradas en la idea de la educación personalizada. En la parte de abajo aquí de la imagen pongo frases suyas y en la parte de arriba pongo rasgos que estos colegios inspirados en estas enseñanzas suelen tener, ¿no? Por ejemplo, de la santificación del trabajo y que lleva a buscar una calidad educativa, de la unidad de vida, que busca siempre una unidad de formación integral de la persona, no solamente académica, o no solamente deportiva, o no solamente artística, o no solamente musical, sino de toda una serie de valores y todo el crecimiento personal completo. O la implicación de la familia, que también pues, es muy importante, del compromiso de los profesores, que lógicamente el compromiso de la familia o de los profesores es el que facilita el que la institución se pueda centrar en sus alumnos a través precisamente de todos sus profesores y los padres, buscando esa sinergia en la educación entre familia y escuela. El trato personal, San José María siempre promovía, decía que la evangelización tenía que ser sobre todo centrada en un trato de amistad y confidencia entre las personas, en ese encuentro personal que lleva a ayudar y a aprender de los demás en ese trato personal y por eso inspiran la vida de estos colegios. Hablaba mucho de amar al mundo apasionadamente y por eso los colegios tienen que ser abiertos al entorno y con esa ilusión de entenderse con todos. Hablaba de poner el signo más en todo lo que hacemos para tener un sentido positivo de las personas y de todas las situaciones. Hablaba de que las personas tenemos que tener un denominador común y un numerador diversísimo, ¿no? Ya sabéis que las fracciones que tienen denominador común se pueden sumar y los numeradores pueden ser muy diversos, pero se dejan sumar precisamente porque tienen un denominador común. Y eso es lo que hace que en las escuelas hay una gran pluralidad porque los alumnos o los profesores, todos los que están en la comunidad educativa son muy diferentes, pero saben trabajar de modo colaborativo, trabajar de modo conjunto, respetar esa pluralidad y que esa pluralidad precisamente sea un elemento de enriquecimiento del conjunto de la comunidad educativa. Luego la idea de no sentirse enemigo de nadie ni de nada. La escuela no debe ser, entiendo yo, un lugar combativo de polarización y de combatir a los enemigos, sino eso ya sale solo suficientemente de modo espontáneo. Lo que hace falta es que ayude a las personas a centrarse en dinámicas de colaboración y de ayuda y de aprendizaje unos de otros.
De 100 almas nos interesan las 100, lo repetía mucho también, y es la idea de sacar adelante a todos, de no dejar a nadie atrás, de tener un compromiso con quienes más lo necesitan, un corazón a la medida del corazón de Cristo, un espíritu de servicio que nos haga centrar la vida de los demás, un cuidado de los detalles pequeños, porque cuando los detalles se cuidan, las cosas funcionan mucho mejor, ¿no? Y el deseo de hacer las cosas bien normalmente se manifiesta en cuidar los detalles y el acabar bien las cosas. El compromiso con la igualdad también es muy importante. La escuela tiene que ser un lugar donde aprendamos a vivir con equidad, con igualdad, con esa conciencia de que ante Dios todos somos iguales, que tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, etc. El gobierno colegial era otra cuestión que también recalcaba mucho, y yo considero que tiene una gran importancia porque en la escuela tiene que haber grandes equipos. Yo entiendo que una buena escuela no es una serie de genios que trabajan cada uno por su cuenta. Es como un hospital, se me ocurre la comparación. En un hospital, si cada especialidad es muy buena pero no colaboran entre ellas, lo más probable es que uno acabe en el cementerio. Porque las personas necesitamos, cuando tenemos una cuestión importante de salud, del concurso y de la colaboración de varias especialidades, de varios departamentos. Y por eso es importante que en un hospital haya buen espíritu de equipo, y en la escuela pasa igual. Si los profesores, los directivos, los alumnos, las familias, no hay un liderazgo compartido, pues los resultados serán siempre peores. Bueno, ayudarnos, la lealtad, decirse las cosas, no hablar mal de los demás, ni ausentes ni presentes, saber decir lealmente a las personas lo que pueden mejorar. Todo eso también es muy importante para que uno se encuentre cómodo en su escuela y sepa que lo que tengan que, si hace algo mal, se lo van a decir lealmente y no le van a criticar deslealmente. Y esto también es una cosa, creo que realmente importante para que el espíritu que hay en la escuela sea realmente estimulante, ¿no? Y se consiga esto que pongo aquí en último caso, en último punto, de buenas personas, buenos profesionales, buenos ciudadanos, porque yo creo que en una escuela se busca que sean buenos profesionales, pero también buenos ciudadanos y buenas personas. No basta con una sola de las tres cosas o con solo dos. Bueno, y uno podría decir, bueno, pues todas estas cosas no son exclusivas de nadie. Pues evidentemente, claro que no, ninguno de estos rasgos es exclusivo. Yo diría que esto es como una ensalada que pongo aquí en esta imagen un montón de ingredientes. Cada uno lo mezcla a su manera, cada uno se hace su ensalada un poco según su necesidad, según sus inspiraciones, ¿no? Pero que cada uno los combina de una forma característica, y eso es lo que lo hace finalmente algo personal. Y si hubiera que destacar algo, yo destacaría la unidad de vida, que es la adecuación entre lo que se piensa, se dice, se hace y se debe hacer, y que todo ello tiene que haber una coherencia, una consistencia, una orientación en el conjunto de la vida. Temas importantes, entiendo yo, para que la educación sea personalizada: implicar a la familia. Si la familia es la principal responsable de la educación y ha encomendado, ha pedido una ayuda al colegio para hacerlo, lo natural es que haya la máxima sinergia entre la familia y la escuela. Esto no quiere decir que las familias tengan que gobernar la escuela. Vuelvo a la comparación de un hospital, de la sanidad. Si un hospital dice que su objetivo y su centro y lo primero es el paciente, no quiere decir que el paciente gobierne el hospital, ni que el paciente opere en el quirófano, ni que el paciente decida el tratamiento. Lo que quiere decir es que el paciente es lo más importante y que se le procura tener muy presente en cada decisión, en cada cosa que se hace. Y en la escuela igual. El alumno es lo primero, pero el alumno con su familia, porque nosotros lo que queremos es ser una gran ayuda para la familia. Yo siempre cuento que estuve hace años en Berlín en un congreso y nos llevaron a visitar en ese congreso a un colegio prestigiosísimo,
íbamos allí un montón de directores y de titulares de escuela y entonces al final en el coloquio una directora le preguntó al director, al anfitrión que estaba explicando el colegio, le dijo, oiga, pero ¿y aquí cuál es la misión de las familias, de los padres aquí en este colegio? Y el director, el anfitrión, con mucha seguridad y sin ningún atisbo de duda, le dijo, pues los padres aquí tienen sobre todo dos tareas importantes que hacer. Y dijo, una es traer al hijo al colegio y la otra es llevárselo. Y claro, ahí todo el mundo se rió, pero quedó claro que en ese colegio, que era un gran colegio, pero no muy, en fin, muy mejorable, es muy mejorable a mi modo de ver en algunas cosas, como todos los colegios, pero que en ese colegio los padres eran un estorbo. Los padres eran un ente que tenga que estar lo más lejos posible, que se limite a traer y llevar a sus hijos, pero que por favor no moleste. Y yo creo que no es el ideal de la educación, por lo menos no es el ideal de la educación personalizada. Al contrario, la educación es conseguir implicar a la familia en la educación de su hijo, en hacer mejor la escuela, sabiendo respetar los ámbitos de cada uno. Igual que no estaría bien que un profesor se dedicara a organizar cómo es la vida de una familia, tampoco está bien que una familia se meta a organizar cómo es la escuela. Se pueden hacer recomendaciones, se pueden decir lo que vean, se pueden dar feedback, pero sobre todo lo que tienen que hacer es trabajar en buena comunión, en buena cooperación en la educación de los hijos. Y luego, pues también enseñar en libertad a utilizar bien la autonomía, educar a uno, no en serie, todos los valores relacionados con la verdad, que son muchísimos, la veracidad, la sinceridad, la naturalidad, la confianza, la lealtad, la rectitud, la coherencia. Yo creo que es muy interesante prestar mucha atención a esto porque ser coherente es lo más difícil del mundo. Uno cuando habla de los valores y de cómo debían ser las cosas, si uno piensa cómo lo hace, pues enseguida se encuentra contradicciones. Pero esa reflexión sobre las contradicciones es un elemento muy importante para mejorar, no solamente para mejorar porque tengamos una mejor idea de las cosas o podamos transmitirlas, sino porque enseñamos, o sea, aprendemos nosotros y enseñamos a los alumnos a analizar críticamente nuestra vida y a ver si realmente en nuestra vida hay una veracidad de fondo y verdaderamente somos personas que despiertan e inspiran una confianza real y si somos personas que actúan con lealtad. Y eso no es solamente decirlo, esto lo ven. Nuestros alumnos nos conocen muy bien porque nos están observando constantemente. Yo suelo decir que, sobre todo en primaria, los alumnos a lo mejor nos están observando, pues no sé, 850, 900, 1000 horas al año. Y desde luego 1000 horas al año no observan a su padre y probablemente tampoco a su madre. O sea que nos conocen mejor que a su propia madre y, bueno, pues saben perfectamente cuáles son nuestros valores y los transmitimos sobre todo con lo que somos más que con lo que decimos. Y ellos saben cómo hablamos del que no está, cómo hablamos del ausente, si somos leales a él o si les traicionamos esa confianza. Sabe de nuestra humildad. La humildad, lo decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. La humildad no es que una persona inteligente se considere poco inteligente. La humildad es saber ser inteligente, pero no ser arrogante. Es hacer las cosas bien y no ser arrogante y no ser vanidoso y no humillar a los demás. Bueno, o la honestidad, la rectitud, todas estas cosas. El amor al trabajo es muy importante. También me parece a mí que esto se trasluce en la vida diaria del profesor. Un profesor no debe valorar solamente, aunque a veces tenga que deslindar una cosa de otra, pero debe valorar no solamente los resultados, sino también el trabajo. Porque pasa con los hijos, igual que con los alumnos. Hay veces que un chico que ha conseguido un aprobado hay que felicitarle y a otro que ha conseguido un notable hay que decirle que tenía que haber estudiado más, porque así es. Entonces,
Es importante que a las personas sepamos hacer un reconocimiento no de sus cualidades naturales que le han venido dadas, sino sobre todo de aquellas por las que ha luchado y se ha esforzado. Y con la idea esta de la parábola de los talentos, ¿no? El que ha recibido, da igual que sea uno, que dos, que cinco, hay que hacer rendir los talentos que cada uno ha recibido y en servicio a los demás, no enterrarlos egoístamente. Y tiene que haber un trato personal de confianza, de amistad, de gran consideración hacia las personas. Esto también es, eh, esto genera un ambiente, un modo de ser en el colegio que lo cambia por completo. El que las personas se sientan en su casa, se sientan que son amigos de sus compañeros, que son amigos de los profesores, porque puede haber una amistad entre un adulto y un niño. Por supuesto, es evidente que es distinta la amistad entre un adulto y un niño que entre adultos o entre niños, pero también la hay, igual que la hay en la familia, son modos diferentes de manifestarse la amistad. Luego también adaptarse. Yo pongo, por ejemplo, esta foto porque uno cuando va en un patio, yo suelo trabajar aquí en un colegio donde tenemos la sede de nuestra fundación, y al salir o entrar, pues me fijo en el patio, en los niños y las niñas que hay en el patio, y pues es interesante porque se ve a unos jugando, a otros dos que están jugando solos, otro que está solo tan contento, otro que está solo pero se le ve triste, se le ve preocupado. En esta foto, por ejemplo, pues todas las niñas están muy contentas, pero hay una que no. Entonces yo creo que un profesor tiene que darse cuenta enseguida de qué ha pasado y saber tener esa atención personal, que no es al grupo por supuesto, pero es a cada persona, ¿no? Y uno pues sabe tener un acercamiento hacia la persona que por lo que sea, como veis a esta niña de la foto, en el centro y un poco a la derecha, pues que le ha pasado algo y, y hay que procurar saber qué es y procurar mmm, ver si es bueno que el profesor haga algo. A veces lo mejor es no hacer nada, pero otras veces hay que intervenir, por supuesto. Bueno, y la naturalidad con la que se vive la tutoría, que creo que en vuestra universidad lo hacéis, ¿no? O la preceptoría, no sé cómo lo llamáis, en cada país se llama diferente, es una cuestión de enorme valor, porque el tener la oportunidad, un estudiante, de hablar con un profesor con verdadera confianza es un tesoro muy valioso en una institución. Yo me acuerdo la primera vez que empecé a trabajar, yo tenía 27 años, en el Colegio Tajamar, que era un colegio que tenía educación personalizada y que había una tutoría, una preceptoría a los alumnos. A mí me llamó la atención cómo los alumnos me hablaban con tantísima confianza cuando no me conocían de nada, simplemente porque yo era su tutor. Y yo enseguida pensé que esto era un valor, un activo enorme de la institución, porque esas personas tienen confianza en mí porque la institución se lo ha acreditado. Igual que cuando uno va al hospital tiene confianza en el médico que le va a operar o que le pone un tratamiento, pues porque tiene confianza en esa institución y sabe que no le va a envenenar y que no le va a matar y que no le va a robar, o por lo menos eso espera. Y esto creo que también es muy importante, el que tenemos que tener una reputación como personas y como instituciones en las escuelas que haga que se despierte esa confianza y que se despierte y se estimule ese comportamiento, ese encuentro personal. Y que tiene que haber un sentido de servicio, de preocupación por los otros, con los que están más lejos, con los que están más cerca, en casa, en el colegio, etc. A mí me gusta mucho este dibujo, lo utilizo mucho para hablar de la sobreprotección. La sobreprotección tiene que ver mucho con lo que decíamos al principio de una relación de cuidado frente a una relación personal. Esta madre que sube al columpio y baja con su hijo y que su hijo está avergonzado y el otro niño que está arriba está asombrado, ¿no?, de viendo a su propio compañero cómo está, pues lo que indica es que no se le trata como una persona, se le trata como una persona desprotegida a la que no se le quiere dejar ser autónomo como una persona independiente. Se le trata como si fuera algo
propio, como una posesión, como algo que no se quiere dejar tener una vida independiente, sino que quiere ser como una prolongación de la madre o del padre, de quien sea, porque puede pasarle a cualquiera. Y que muchas veces esa sobreprotección, que es uno de los grandes enemigos de la educación en nuestro tiempo, digo nuestro tiempo porque antes no sucedía. Antes los niños eran muchísimo más autónomos que ahora y, y quizá esta sobreprotección proviene de ahorrarse el esfuerzo que educar bien, porque a veces es más fácil el hipercontrol y la hiperprotección que el educar con una cierta autonomía. Y otra idea que salía también de el optimismo, que como profesores siempre tenemos que tener en la boca un mensaje de optimismo y de esperanza con la gente joven. Para educar bien hay que ser optimista. Yo suelo decir, no sé si me paso o no, que el que sea pesimista tiene que procurar corregirse y si no lo consigue, lo mejor es que busque otra profesión, que hay muchísimas donde puede trabajar muy bien, pero claro, si un profesor no tiene una visión positiva de la gente que tiene que educar, si no tiene una esperanza, un sentido optimista de la vida, si no piensa que los demás pueden mejorar, pues es muy difícil que les ayude. Y yo creo que una de las cosas que tiene que aprender cualquier alumno en el colegio es a ser una persona positiva, optimista y esperanzada. Y si lo que escucha en sus profesores son lamentos, quejas, pesimismo, victimismo, pues lo que hace es transmitir la idea de que el mundo está mal, todo está mal, la culpa es de los demás, no se puede hacer nada y por tanto serán personas pesimistas, con mayor riesgo de enfermedades depresivas, poco colaboradoras, encerradas en sí mismo, siempre en lo que es la espiral de la queja y del lamento. Y eso realmente es una faena que las personas sean así, porque las personas que son así, porque han sido educadas así desde pequeños, son personas para que la vida va a ser siempre amarga. Y es una verdadera lástima que sea así. Por eso, más por lo que decía aquí, que poner el signo más, dar un sentido positivo a todo lo que hacemos, ver a todos con buenos ojos, saber valorar a cada uno. Pongo esta imagen porque a veces lo que sucede en la educación es que uno se encuentra en un entorno en el que todo el mundo es negativo, todo el mundo es pesimista, todo el mundo se queja y uno tiene que decir, bueno, pues yo no, yo estoy en medio de esto, pero yo voy a ser positivo y además pues lo tengo muy claro, porque yo no quiero entrar a esta espiral de queja constante de todos porque mis alumnos lo necesitan y yo también. Tener un discurso positivo. Hay gente que le encanta estar todo el día hablando de lo malos que son los políticos, lo malos que son las leyes, el poco presupuesto que hay, lo cortos que son nuestros sueldos, los muchos alumnos que tenemos. Y además hay una cosa, es que puede ser verdad todo. Puede ser verdad que los políticos sean malos, puede ser verdad que las leyes sean malas, puede ser verdad que nos falten medios materiales, puede ser verdad que tengamos demasiados alumnos, poco sueldo y poco espacio. Es verdad, sí, pero eso no significa que no se puedan hacer muchas cosas. Es más, yo diría que precisamente las personas que ven con objetividad y con realismo los problemas, pero encuentran el modo de abrirse camino y de resolverlos, son personas positivas, son personas alegres. Las personas que ante las dificultades se contentan con echar la culpa a los demás, echar la culpa al entorno, al escenario en que viven, a las circunstancias en las que están, son personas que su consecuencia inmediata es que como ellos no lo pueden arreglar, no lo arreglan, son pesimistas y en el caso de la enseñanza lo peor es que hacen que sus alumnos también lo sean y sus compañeros. Entonces es un estropicio que es por el que yo recomiendo al que no sea positivo que busque otro trabajo, ¿eh? Aunque esté en tercero de carrera está a tiempo, ¿no? Igual le convalidan cosas en otro tipo de estudios, pero bueno, yo a vosotros en particular lo que recomiendo es que hagáis un esfuerzo por corregir la tendencia que podáis tener a la negatividad, al pesimismo, al victimismo, a la queja, al lamento, para ser personas positivas siempre, ¿no? Y otra idea que considero importante es no crear que la escuela no puede ser un ambiente cerrado, un ambiente defensivo,
un ambiente de hiperprotección, sino que tiene que ser una escuela abierta, todas las puertas abiertas, donde las personas se relacionan, personas muy diferentes, con un esfuerzo por ser lo mejor posible. También con una idea clara, o sea, los ideales son importantes, pero hay que conseguir que los ideales no se planteen como algo inalcanzable. Yo diría que tiene que ser como una, no sé, como una idea incremental. ¿Qué puedes hacer para que mejore esta persona hoy en algo? No, porque claro, hay muchas veces que el ideal de persona que presentamos está tan lejos de esos chicos o esas chicas, o el ideal de familia. Yo creo que todos más o menos sabemos cómo es la familia ideal. Creo que habría una confluencia bastante grande si lo habláramos, pero hay muchas veces que la vida real de las familias está muy lejos de esa familia ideal y a lo mejor hablarles de la familia ideal no les ayuda mucho, pero sí se les puede hablar de cómo ser un poco mejores. Y bueno, pues eso es lo que creo que tiene que estar presente, el deseo de mejorar. Los prejuicios todos tenemos, ¿no? Pero tenemos que conseguir no dejarnos dominar por los prejuicios y conseguir que estemos abiertos a aprender de los demás. Yo el otro día en el congreso que estuve le hablaba con unos directivos de colegios, ¿no? Yo les decía, después de hablar sobre la evolución de unas escuelas y otras, decía, mira, yo veo que hay escuelas que están encerradas en ellas mismas, que piensan que no tienen nada que aprender de las demás y que no quieren que nadie se meta en su territorio, y esas escuelas cada año van peor. En cambio hay otras que están deseando conocer qué hacen otros, están deseando aprender de otros profesores, de otras escuelas, asisten a congresos, leen libros, preguntan a gente experta, están siempre, reciben visitas, reciben sugerencias de otras, son personas que piensan que pueden mejorar y esas personas son optimistas y esos colegios cada año son mejores. Y cada uno tiene que decidir a qué opción se apunta. Yo creo que es claro que, y a mí además me parece evidente, si nosotros queremos que los alumnos estén siempre aprendiendo, la única forma de transmitir esa pasión por aprender es que nosotros como profesores también estemos siempre queriendo aprender. Y para querer aprender lo primero hay que quitarse los prejuicios. Un prejuicio, por ejemplo, clásico en un profesor es que aquí es distinto. Y cuando alguien le dice algo, dice, no, es que esta escuela es diferente, es que no, aquí resulta que tal, es que mis alumnos, es que las familias en este barrio, en esta ciudad, en este país, es que aquí no sé qué, es que tal. Y siempre son como barreras que uno pone que impiden el aprendizaje. Y es una lástima, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice el Papa Francisco de que hay que aprender de los niños y de los ancianos. Yo diría que hay que aprender de la experiencia que tiene la gente mayor de toda una vida, de los profesores mayores que llevan toda una vida, que tienen una sabiduría estupenda. Y también hay que aprender de los jóvenes, de los recién llegados, ¿no? Que llegan a la educación, a la enseñanza, con muy poco influidos por la cultura en que viven, vamos, mucho menos influidos porque llegan de nuevas. Y yo creo que hay que aprender de las dos cosas, de la experiencia del que tiene mucha experiencia y de la frescura de quien llega nuevo y nos abre hacia el futuro, hacia nuevas sensibilidades. Y en ambos casos la clave es esa mirada contemplativa, esa mirada que busca el encuentro personal y que busca esta persona, ¿qué puedo aprender de ella? Porque yo creo que de toda persona podemos aprender, hasta de la persona más desastrosa, hasta la persona peor que podemos imaginar, seguro que hay algo que hace mejor que nosotros. Del profesor que nos parezca peor, seguro que algo hace mejor que nosotros. De la escuela peor que se nos pueda ocurrir, algo siempre hay que aprender. Y hay que aprender eso de todo. Bueno, mirada para detenerse, para conmoverse ante la necesidad del otro. Y en esto yo creo que entre los profesores hay que ayudarse, ¿no? Yo lo veo, ¿no?
como un profesor mayor explica algo a otro más joven y luego en otro momento es el profesor joven el que le explica al mayor pues una cosa más a lo mejor tecnológica o lo que sea. O sea, tiene que haber ese espíritu de colaboración, de ver que un profesor tiene un problema y ofrecerse a echarle una mano, ¿no? O un alumno o una familia, que seamos personas. A mí me gustan mucho los documentos del Papa Francisco, ¿no? Que hay que conseguir que no tengamos ni la arrogancia en las propias ideas, ni voluntarismo. Bueno, yo creo que son cuestiones todas muy, muy interesantes. Os recomiendo leer estos documentos pensando en la escuela, en la educación. Eh, bueno, no encastillarse en la larga experiencia propia. Yo creo que también la mirada personal, la educación personalizada tiene mucho que ver con salir del propio marco, del propio marco referencial. Porque hay muchas veces que los profesores dicen, es que yo tengo 20 años de experiencia en esto, y yo le diría, bueno, yo creo que la experiencia fue el primer año, los otros 19 ha sido de repetir lo mismo. O sea, realmente experiencia no has tenido casi más que el primer año, ¿no? Porque enseguida caíste en esa arrogancia de que yo ya sé lo que tengo que hacer y nadie tiene nada que decirme. Por eso creo que para entender a la gente joven, pues hace falta escuchar mucho y conseguir entender bien qué es lo que les sucede, lo que quieren decirnos, el feedback que necesitamos de ellos para dar mejor nuestras clases. Y ya lo hemos dicho, educar no es que piensen como nosotros. O sea, el objetivo de la educación no es que los alumnos crean en lo mismo que nosotros, piensen lo mismo que nosotros o hagan lo mismo que nosotros. Nosotros no queremos someter a su voluntad, ni su pensamiento, ni sus creencias. Nosotros no queremos que sean chicos obedientes que siempre hacen lo que nosotros queremos. Tiene que haber una disciplina en la escuela, indudablemente, pero lo que queremos es que sean personas autónomas, personas con capacidad de analizar críticamente las cosas, con eso, con sentido crítico, con capacidad de análisis, con opiniones propias. Porque, bueno, cada uno tiene sus propias opiniones de cómo son las cosas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que leí a Alejandro Llano, me gusta mucho y lo he citado muchas veces, que las personas muchas veces mm, tenemos opiniones que no son nuestras, que tenemos opiniones que simplemente las repetimos porque las hemos escuchado y nos han sonado bien, o que son las opiniones propias de nuestro grupo de pertenencia, de nuestro grupo político o cultural de referencia, pero no las hemos pensado, no son nuestras, son prestadas. Y precisamente cuando las personas escuchamos a varias personas, cuando tenemos capacidad de análisis, cuando leemos, cuando contrastamos con otros nuestras opiniones, al final poco a poco esas opiniones se van perfilando y van pasando a ser unas opiniones propias. Y en ese momento y no antes es cuando sabemos qué es lo que pensamos, porque hasta entonces no sabíamos qué pensábamos sobre ese tema porque no lo habíamos pensado, aunque queríamos aparentar que sí, porque lanzábamos una opinión, pero realmente no lo habíamos analizado críticamente. No había una suficiente, o sea, no teníamos el hábito intelectual suficiente para profundizar en las razones y los argumentos para tener una opinión propia. Y yo creo que cuando las personas tenemos más capacidad crítica, tenemos opiniones más personales, tenemos una identidad más propia y no una identidad prestada, tenemos un sentido para nuestra vida más propio, no un sentido prestado. Yo pienso que la gran dificultad que tiene mucha gente joven y que se ha agravado con la pandemia de falta de sentido de su vida, tiene mucho que ver con su falta de capacidad de análisis, con su falta de sentido crítico, que si uno no tiene opiniones propias, no tiene misión propia en la vida, no ha pensado sobre eso, simplemente hace, imita lo que hacen los demás, llega un momento en el que se encuentra vacío, porque su vida está totalmente prestada en opiniones, en creencias, en valores, en propósito, en misión. Y por eso creo que es tan importante en la escuela habituar a los alumnos y a las alumnas a tener hábitos intelectuales profundos,
¿Y esto qué tiene que ver con la educación personalizada? Yo creo que todo, porque precisamente la escuela no es llegar, decirles una serie de conocimientos, que los memoricen, luego se lo preguntamos y ponerles una buena nota. Eso es una muy pobre visión de lo que es la escuela. Hay que hacer eso, por supuesto, pero sobre todo hay que hacer las personas que se conozcan a sí mismos, que desarrollen su identidad, que desarrollen sus opiniones, que desarrollen sus valores. ¿Qué valores van a tener? Yo antes hablaba, y probablemente lo haya dicho hoy también varias veces, de la idea de transmitir valores. A mí hay veces que me gusta la expresión, hay veces que me suena un poco invasiva o un poco adoctrinante, porque yo creo que los valores no se transmiten y mucho menos se inculcan. Yo creo que sobre todo los valores se inspiran. Y los valores, hay una serie de valores que nos inspiran a nosotros y nuestros alumnos, los alumnos o los hijos, se inspiran en los valores de los adultos, de los padres, de los profesores, de la gente que les rodea. Y algunos les atraerán y otros los rechazarán. Y yo creo que los dos sirven porque muchas veces nuestros valores están fundamentados en los valores que vemos en otras personas y otras veces están fundamentados en que los que hemos visto en otras personas no nos gustan. Y unas veces vemos a alguien y decimos yo quiero ser así y otras veces vemos a alguien y decimos yo no quiero ser así. Bueno, hay que buscar una perspectiva, hay que analizar los cambios en el entorno, estar buscando esa inspiración en todo nuestro alrededor, hay que hacer buen equipo con los demás. Es muy difícil dar una buena atención personalizada si el colegio no forma un equipo. Y en los colegios no se trata de ser un genio entre una gente desastrosa. Yo creo que la buena capacidad de un profesor se tiene que demostrar en la capacidad de generar en su alrededor un buen equipo y no dejarse contaminar por las personas tóxicas. Yo he puesto este ejemplo de Asterix y la cizaña que me lo regalaron a mí cuando era niño, que era de un personaje que allá donde iba todo el mundo se peleaba, ¿no? Y todos conocemos personas de esas que allá donde están todos se pelean. Y también conocemos lo contrario, personas que allá donde están, pues la gente se entiende y trabaja a gusto y se forman buenos equipos. Y ese creo que tiene que ser nuestro objetivo de construir un clima grato y estimulante entre todos, en nuestro alrededor. Contagiar ese deseo de aprender, aprender de todos, de un alumno, de un hijo, de una madre, de un profesor. Hay gente que siempre está criticando y hay gente que siempre está aprendiendo. También, visto desde otro lado, tenemos que aprender de quienes nos critican. Hay veces que nos critican y tienen toda la razón. Hay veces que nos critican y tienen solo un poco de razón. Y creo que lo que hace falta es aprovechar ese poco de razón, porque a veces descalificamos una crítica porque no es exacta, pero tiene una parte que sí lo es y que podemos aprovechar. Bueno, y hace falta para que la sociedad progrese, que es un poco lo que necesita, lo que debe proponerse en la escuela, pues es importante la ciencia y la razón y la libertad y la economía, pero es muy importante el crecimiento moral de las personas. Y esta es otra tarea que tiene que tener la escuela. No quiere decir que tenga que tener un sistema moral monolítico que imponer a todos. Siempre hay unos principios morales en cualquier escuela, en cualquier familia, en cualquier colectivo, pero lo decisivo para cada persona es el crecimiento moral personal suyo. Y a mí me parece que en el mundo en que vivimos hay demasiada gente que confía el crecimiento y las soluciones a los grandes problemas del mundo en las grandes instituciones y piensa que las cosas se arreglarán porque van a hacer una ley mejor, porque va a venir un político mejor, porque va a haber más presupuesto, porque se va a generar una estructura de control mejor y que lo arreglarán todos los parlamentos, los gobiernos, las grandes instituciones. Pero la realidad es que el bienestar moral de la sociedad y de los pequeños colectivos no se puede garantizar solo a través de estructuras, porque incluso las mejores estructuras funcionan cuando en ellas hay personas con convicciones morales serias y cuando hay con convicciones morales capaces de motivar a las personas. Y esa es una conquista que dura toda la vida porque cada familia, pues bueno, pues a sus hijos se puede transmitir su herencia, pero la herencia moral lo tiene que construir cada uno, porque su padre puede ser un santo o puede ser una persona llena de valores y el hijo puede ser un sinvergüenza. O sea que la tarea de la
propia construcción moral es una tarea fatigosa y nueva que nunca se da por concluida y que no lo arreglan las estructuras, no lo arregla la ciencia, no lo arregla... Es, pues eso, esa transmisión de valores en la escuela que decíamos, que además pues, es muy importante, y yo creo que esto también nos tiene que hacer a los que estamos en la educación disfrutar con nuestro trabajo, porque sabemos que es muy importante, porque si la enseñanza va bien, pues la sociedad tiene futuro, porque la siguiente generación será buena, y hay que alentar esa lucha de cada persona. Veo que es un poco tarde, voy a ir más rápido, y las cosas que rompen a veces el encuentro personal son esas dinámicas de rechazo, de discriminación, que un profesor nunca se puede encoger de hombros y dejarlo pasar. Un profesor siempre tiene que estar pendiente de generar en la clase, en el aula, en la escuela, un ambiente humanizador y saber esta idea también importante de que las ideas arraiguen porque las contrastan y porque en vez de dar las ideas ya hechas, procuramos que contrastar nuestro pensamiento con el de quien nos escucha, y le ayudamos a salir de su egoísmo, de su tendencia a la autorreferencialidad, al egocentrismo, y con confianza. Bueno, voy a dejar de compartir ya para que haya tiempo para el coloquio. Y, muy bien, Alfonso, muchísimas gracias. muy bien. Pues yo quería empezar. En el Perú se está, no sé si se ha aprobado ya, que por ley, que en cada escuela tenga su psicólogo educativo. No sé si luego algún alumno nos lo podrá confirmar si se ha aprobado o no. Te lo comentaba porque en 2 o 3 años los alumnos que nos están escuchando ahora pueden verse destinados o trabajando en una escuela. Sí. En una escuela que puede ser una escuela rural, una escuela donde nunca se haya escuchado eso de la educación personalizada. Entonces, ¿qué aconsejarías cuando alguno de los psicólogos futuros educativos aterricen en una escuela donde no se sabe absolutamente nada de lo que significa la educación personalizada? ¿Qué primeros pasos podría dar? ¿Qué es en lo que primero se tendría que fijar o intentar mejorar? Bueno, yo creo que la educación personalizada es algo que se contagia. O sea, es como el COVID, pero bueno. O sea, que cuando tú tratas a otra persona bien, esa persona lo natural es que tienda a corresponder de la misma manera. Y cuando en un grupo entre ellos se tratan bien y se tratan con humanidad y con confianza y con respeto y con consideración, se crea un ambiente que todo el mundo busca y que se extiende a los demás. Y se habla mucho de cómo se extienden las cosas malas, y es verdad que se extienden, pero también se extienden muy bien las cosas buenas. Y yo creo que lo que hace falta con la educación personalizada es practicarla, hablar de ella, conocerla y sin dar lecciones a los demás, que lo aprendan viendo en cómo trabajamos nosotros. Y cuando tengáis la oportunidad de estar en una escuela siendo pues el orientador o el psicólogo o como se llame en cada sitio, pues os daréis cuenta que tenéis una importancia enorme, porque profesores puede haber 50 o 100, pero ese trabajo estáis solo vosotras o vosotros. Y que os preparéis bien es muy importante. Y repito que no es prepararse bien solo haber estudiado mucho, ¿no? Sino también ser personas que tenéis una capacidad de relación humana, de establecer confianza, de honestidad, de preocupación por todos, de apertura, de afecto que haga que realmente la gente confíe mucho en vosotros y les podáis ayudar mucho mejor. Muy bien, muchas gracias. Pues si queréis preguntar a Alfonso, alguno de vosotros, alguna cuestión que... La primera pregunta siempre cuesta un poco, tiene que haber alguna variante. Jaime, sí, pues Sí, adelante. buenos días. Gracias por la conferencia. Me quedó una duda cuando mencionaba justamente
el rol que tienen los profesores y la familia, específicamente la educación de los chicos. Y quería saber si nos podría dar una idea de qué rol cumple ahí o cómo es que el psicólogo educativo hace de intermedio entre los estudiantes, el proceso de ser estudiante, el área prácticamente del colegio en sí mismo y la familia, porque escuché que no podemos como mencionar, al menos del rol de profesores, no puedes cambiar mucho la dinámica familiar, pero en nuestro caso como psicólogos, ¿cómo haríamos? ¿Podríamos hacer algo para cambiar esa dinámica o no? Mira, yo creo que el psicólogo en una escuela tiene como, para mí, dos grandes tareas. Una es, pues efectivamente, atender los casos más difíciles que necesitan una mayor especialización, pero luego, sobre todo, yo creo que lo que tiene que conseguir es que cada profesor sea como un orientador o un psicólogo en su aula. Y eso a lo mejor cuando llegáis a una escuela con 22 o 23 años os parece imposible, ¿no? Porque sois en fin, la más joven de toda la escuela. Pero ya veréis que cuando uno trabaja bien y tiene conocimiento y compromiso y preparación, en muy poco tiempo os daréis cuenta que la gente acude a vosotros para preguntaros en casos que tienen dificultad, y lo que tenéis que hacer es conseguir que ese trabajo no sea vuestro, sino conseguir ser como un catalizador que logra que en la escuela todo el mundo se compromete con no dejar a nadie atrás y con aprender. Porque, no sé, por ejemplo, si un niño tiene dificultades de lectura, tú puedes diagnosticar lo que le pasa, pero hay que conseguir que el niño lea cada noche con su madre, o que el profesor pues, en clase le ponga unas tareas particulares a él para que aprenda lo que sea, ¿no? O sea que hace falta esa sensibilización de toda la escuela, de toda la comunidad educativa, a veces también de los compañeros. Yo lo he visto funcionar muy bien. Hay veces que lo que hace falta es que exista esa especie de coach, de mentoring dentro de la propia clase o dentro de la familia, un hermano mayor o un compañero de un curso superior que está pendiente. No sé, yo creo que hay que movilizar todo tipo de ideas y de recursos para que esa ayuda de unos a otros haga que podamos llegar a resolver más dificultades de las miles que os vais a encontrar cuando lleguéis a vuestra vida profesional. Muy bien, muchas gracias. Pues, Talía, querías preguntar algo. Ya, esto, de verdad, muchas gracias por la conferencia. Está muy interesante. Eh, Mientras mencionaba esto sobre la vida de servicio y también la integración, ¿no? Que eso es muy lógico, porque estamos viendo como una realidad, bueno, o sea, en el contexto peruano, diría, pues se ve como en muchos aspectos niños con muchas dificultades para su aprendizaje y todo, y es que en realidad, o sea, la raíz es la familia, ¿no? Y yo me ponía a pensar esto, ¿qué pasaría con una familia totalmente disfuncional? O sea, por ejemplo, puede ser como padres alcohólicos o mamá soltera, papá soltero, o sea, no, soltero, sería como los que asumen el rol de papá, mamá, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿cómo podríamos intervenir o ayudar a estas familias o hasta qué punto nosotros tendríamos como ese, claro, digamos, desde el rol de psicólogo educativo o docente, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos llegar a ayudar e intervenir con esta familia para ayudar verdaderamente al niño, ¿no? Porque si es que en el colegio se puede hacer muchas cosas, pero si en la familia sigue como dándose ese mismo rol, los mismos pasos, o sea, ¿qué Sí. puede cambiar? No creo que aporte mucho. Mira, a mí se me ocurren varias cosas. La primera es que en una familia desastrosa puede salir alumnos estupendos. No hay que pensar que es una condena. Es más, muchas veces hay chicos o chicas que han nacido en una familia, se han creado una familia de muchas dificultades, pero hay que ayudarles a saber sacar enseñanza de lo negativo. Esto que decíamos antes, hay veces que uno ve cómo se comporta su padre o su madre y dice, yo no quiero ser así. Y realmente lo consigue, y a lo mejor otro que ha vivido en una buena familia no lo consigue.
uno ve a su padre alcohólico, ve lo que es, y a lo mejor, pues, precisamente eso es lo que hace alejarse de ese peligro más, ¿no? O sea que yo diría lo primero es que hay que conseguir no caer en fatalismos y conseguir ayudar a la gente a salir adelante en entornos difíciles, porque para eso estamos, ¿no? Porque las personas que lo tienen todo fácil, pues para eso no necesitan psicólogo. O sea, lo necesitan las personas que tienen problemas y nosotros tenemos que saber darles esperanza e ideas para salir adelante. Y luego, lo que ya un poco decíamos antes, o sea, un psicólogo solo con 500 alumnos, él solo puede hacer muy poco, pero él puede movilizar a todos. O sea, tenéis que conseguir tener el prestigio profesional, que lo podéis, o sea, si vosotros tenéis sabiduría porque habéis estudiado, porque habéis hecho una buena carrera, porque habéis leído mucho, porque habéis investigado y cuando tenéis un caso difícil, pues buscáis en internet, buscáis libros, preguntáis a gente experta y encontráis solución a los problemas, eso os dará un prestigio que hará que tengáis una enorme autoridad moral. Y con esa autoridad moral haréis que si hay 50 profesores, que los 50 profesores serán como 50 psicólogos en el colegio. Porque hay una psicología muy importante que tiene cualquier buen docente, aunque no haya estudiado la carrera, que es la decisiva, ¿no? Que es la mirada personal a cada niño que tiene en el aula, a cada familia, una mirada de afecto, de interés, de búsqueda de una solución concreta posible. Y yo diría además, cuando en una escuela o en una clase o en un país, si me atrevo a decir, hay mucha necesidad, también hay mucha oportunidad de mejora. Porque cuando un niño va muy mal, lo poco que hagas le va a hacer un cambio impresionante que jamás vas a conseguir en un niño que va bien. Entonces, esa satisfacción que da el poder ayudar a los niños que tienen más dificultades, en un buen consejo a una familia, no sé, en un consejo acertado, eso tiene un valor enorme, y no hay que desanimarse pensando que es que hay tantísima necesidad que no sé por dónde empezar. Pues empieza por donde creas que debes empezar, consigue movilizar a otros bueno, y alégrate de todas las mejoras que seguro que vais a conseguir. Muchas gracias, qué Nada, a interesante. ti. Muy bien, pues Belén, pregunta. Sí, quería preguntarle en su experiencia como educador, ¿cuál es la virtud más esencial y más difícil que considera que es para enseñarle a los alumnos? Bueno, para mí esa pregunta es un poco difícil porque esto es como cuando le preguntan a alguien si quiere más a papá o a mamá, ¿no? Pues es una pregunta. Yo diría que hay muchas virtudes que son importantes, ¿no? O sea, yo creo que todas las virtudes relacionadas con la verdad que decíamos antes son muy importantes para llevar una vida ¿cómo diría yo? Una vida inserta en la verdad, en la realidad de las cosas. Y luego yo diría también todo lo que tiene relación con la generosidad, con la ayuda, con la colaboración, con la convivencia, con la humanización, con empatizar, con el hacer o sea, llevar una vida real, llevar una vida volcada en los demás y luego llevar una vida de trabajo, porque el trabajo es lo que hace madurar a las personas. Y yo lo que os recomiendo es que trabajéis muchísimo y que cuando uno llega reventado a la noche porque ha trabajado muchísimo, pues tiene una satisfacción personal que le hace sentir que está aportando algo para los demás y para la mejora de la sociedad, de su escuela, de todo, y que su vida tiene sentido. Sin embargo, las personas que son egoístas y están siempre pensando en lo suyo y son perezosas y procuran trabajar lo mínimo y están encerradas en lo suyo, y cuando llega la noche están absolutamente vacías y sienten un vacío existencial tremendo que les aplasta. Y
Y por eso creo que es tan importante, ¿no? El que busquéis en vuestro trabajo algo que llene vuestra vida, ¿no? Y que en vez de a trabajar lo justo o lo mínimo, o lo que se ve o lo que me agradecen, yo creo que hay que trabajar en lo que se ve y en lo que no se ve, en lo que se agradecen y en lo que no, en lo que se nota no se nota, en lo que se pagan bien y en lo que se pagan mal, pero yo creo que el tribunal más importante es el de la propia conciencia, ¿no? Ese que cuando después de haber trabajado uno dice, pues yo sé que lo tenía que hacer y lo he hecho y lo he hecho lo mejor posible, y si me lo agradecen bien y si no, pues también, porque yo no vivo, no estoy en un escaparate. Yo no necesito que, no sé si se dice escaparate allí en Perú, pero bueno, o sea, no sé si, yo no estoy aquí a la vista de que la gente me aplauda. Pues nada. Gracias. Muy bien. Nineta, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntar si en el caso que un psicólogo busque practicar, o bueno, practique las virtudes, es una forma como que da mayor facilidad a que los alumnos también puedan trabajar las virtudes o que o fomentara también a que los profesores o las personas que estén en el ambiente en el que trabaje las practiquen. A mí me parece que sí. O sea, si vosotros pensad cada uno en las personas que más os han influido y que más admiráis y que más deseáis imitar, y casi siempre son personas con muchas virtudes, ¿no? Y a veces también son muy sabias, ¿no? Y muy inteligentes, pero sobre todo yo creo que lo que más inspira es esas virtudes, ¿no? Cuando uno conoce a una persona que, no sé, que es muy leal, que es muy sincera, que es muy generosa, que es muy trabajadora, que es muy que tiene una verdadera preocupación por la justicia, pues uno siempre dice, pues me gustaría ser así. Y, y ese pensamiento es el que nos hace cambiar, no tanto los grandes razonamientos ni las grandes sabidurías. Y por eso, para que nosotros realmente ayudemos a las personas a ser mejores, lo que es importante es que le demos ese ejemplo de serlo. Luego hay más cosas, ¿eh? Porque hay padres que dan buen ejemplo a sus hijos y sus hijos son un desastre, ¿no? No basta el ejemplo, pero es un elemento muy importante, ¿no? Y, y hay muchas veces que uno piensa que el ejemplo no sirve, pero luego pasa el tiempo y se demuestra que sí. Yo estoy seguro que de vez en cuando os encontraréis repitiendo frases que son de vuestra madre, ¿no? O de vuestro padre, que a lo mejor nunca le habéis hecho ni caso, pero luego os encontráis diciendo lo mismo porque sí que os ha calado, os ha servido, ¿no? Y bueno, yo os recomendaría que seáis personas muy estudiosas, ¿eh? Yo veo que además tienes ahí muchos libros, ¿no? Salvo que sea una foto, que leáis mucho, porque al final la sabiduría está en los libros. Hay también vídeos y conferencias muy buenas, pero claro, tenéis la suerte, hasta hace muy poco, tener libros era un enorme privilegio, accesible a poquísima gente, ¿no? Es ahora tenéis la oportunidad de tener el conocimiento muy a vuestra mano, ¿no? Y si vosotros tenéis una buena preparación en vuestra vida, que por cierto va a ser muy larga, ¿eh? Porque la esperanza de vida, ahora se muere la gente con 80 años, pero la gente de vuestra edad se puede morir con 120, ¿eh? Yo lo digo porque más vale que toméis la vida con un poco de energía, porque si no va a ser una verdadera tragedia, ¿no? Y que estéis bien preparados en conocimientos y en virtudes. Si vosotros os preparáis bien, a lo largo de una vida podéis hacer un bien tan enorme a tantísima gente que si lo pensáis ahora es una cosa abrumadora. Y no vale decir, bueno, yo me he sacado un título, he copiado un poco los exámenes, he visto 4 cosas, me explico muy bien y tal, y ya está. Y con esto ya tengo el título. Es decir, pero el título es importante, no voy a decir que no, pero yo diría que el título es lo de menos. Para el resultado de vuestra vida, el título es lo de menos. Lo importante es vuestra sabiduría, vuestro compromiso
vuestra entrega al trabajo. Pues muy bien, Alfonso, si no hay... Ya estamos fuera de hora, ¿no? Porque no hemos tenido intermedio, ¿no? Hemos quedado que ha sido todo seguido. Pues muchísimas gracias por tu conferencia y sobre todo por este diálogo final que hemos tenido, que yo creo que es muy inspirador para todos nosotros, en el que me incluyo yo también. Y nada, agradecerte y desearte los mayores éxitos en la agrupación educativa Arenales, que consigáis mejorar la sociedad poco a poco, como a través de la educación. Y nada, Pues nada, enhorabuena a vosotros, que tenéis muchísimo futuro y vuestro trabajo es muy importante. Y si alguien os dice alguna vez otra cosa o lo pensáis vosotros, que sepáis que estáis en un momento de ofuscación y que no debéis dudar en ningún momento de que vuestro trabajo es importantísimo para muchísima gente. Así que nada, enhorabuena y un saludo. Hasta pronto. muchísimas gracias.